Por décadas, Ed y Lorraine Warren cautivaron al mundo con algunos de los casos más emocionantes de fenómenos paranormales, desde la terrorífica casa de Amityville hasta posesiones demoníacas. Esta pareja se convirtió en leyenda y son recordados como uno de los más renombrados investigadores de lo oculto. Pero detrás de sus escalofriantes historias se esconden controversiales acusaciones, demandas y señalamientos de que los Warren no era lo que parecían. ¿Sus impactantes casos fueron reales o fueron simples invenciones? En este video te contaré un poco de lo que hubo detrás de los famosos investigadores paranormales. Revisaremos las dudas y críticas a su trabajo, la falta de pruebas concretas y los indicios de fraudes que han salido a la luz. Prepárate para conocer la oscura realidad sobre los Warren y cómo su imperio de misterio podría haber engañado a millones. Esto es Más Mitos. Ed Warren nació en Connecticut en 1926. Desde muy temprana edad afirmaba ver espíritus y tener experiencias paranormales. Lorraine Rita Moran nació en Massachusetts en 1927 y también aseguraba tener habilidades psíquicas desde muy pequeña. Los dos se conocieron en el colegio cuando eran adolescentes, en 1945. Rápidamente se enamoraron y contrajeron matrimonio ese mismo año, cuando Ed tenía 19 y Lorraine 17 años. En 1952 fundaron la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Nueva Inglaterra, con la cual empezaron a investigar casos de supuestos fenómenos paranormales y comenzaron a brindar sesiones espiritistas. Lorraine complementaba su autoproclamado don de clarividencia con los instintos investigativos de Ed. Es así como nació esta singular pareja dedicada a desenmascarar eventos paranormales que con los años los hicieron populares por todo el mundo. Algunas de las investigaciones más conocidas de Ed y Lorraine Warren fueron el caso Perrón, que es la base de la exitosa película El Conjuro, el caso del poltergeist de Enfield, donde viajaron a Inglaterra a investigar el caso de actividad paranormal, base de la película El Conjuro 2, el caso de Amityville, donde participan en la investigación de la casa de Amityville en Nueva York, que también inspiró libros y películas. Las investigaciones de los Warren los catapultaron a la fama en los años 70, los convirtieron en auténticos íconos paranormales. Sus escalofriantes casos inspiraron exitosas películas de terror como El Conjuro, Annabelle y Amityville. Millones de personas se estremecieron con las espeluznantes historias de posesiones, muñecas endemoniadas y casas embrujadas presentadas por esta mediática pareja. Ed y Lorraine se convirtieron en las estrellas indiscutidas del terror sobrenatural. Pero detrás del productivo negocio que construyeron alrededor del oculto, se esconden las sombras de sus controversiales métodos, acusaciones de fraudes y demandas que terminaron revelando la posible falsedad detrás de la pareja. Aunque los Warren alcanzaron gran popularidad, sus métodos y su ética fueron fuertemente cuestionados por expertos e investigadores escépticos. Se les acusaba de fabricar o exagerar evidencias para hacer más sensacionales sus casos de investigación. Trabajaron como investigadores paranormales por alrededor de 50 años, desde 1952 hasta el 2006 aproximadamente. Aseguraron haber investigado más de 10.000 casos de fenómenos paranormales en ese periodo. Sin embargo, incluso si tomamos la cifra más conservadora de 10.000 casos, esto implicaría que investigaron un promedio de 200 casos al año, o 4 nuevos casos por semana, durante 5 décadas. Considerando que muchos de sus casos eran complejos e intensivos y requerían de días, incluso semanas de investigación, esta cifra parece exageradamente alta. Además, documentaron detalladamente y dieron seguimiento completo solo a unos pocos de cientos casos a lo largo de toda su carrera. Todo esto apunta a que pudieron inflar o exagerar significativamente la cantidad real de investigaciones, todo con el fin de promover su imagen de prolíficos cazafantasmas. Hubo acusaciones de que los Warren se beneficiaban económicamente promoviendo sus historias en libros y películas, tanto que incluso fueron demandados por difamación en varias ocasiones. Para muchos, las investigaciones de Ed y Lorraine pecaban de poco rigor científico y dependían demasiado de las visiones psíquicas de Lorraine, imposibles de verificar. Uno de los casos más controversiales fue el de la casa de Amityville en los 70. Los Warren afirmaron que la casa estaba poseída y realizaron un espectacular exorcismo, pero nunca presentaron pruebas contundentes. Otros investigadores determinaron que la mayoría de los fenómenos tenía explicaciones racionales. En 1977, Ronnie DeFeo, el asesino de la familia en el caso de Amityville, los demandó por difamación
luego de que sugirieran en un libro que había actuado bajo la influencia demoníaca. Los abogados de Defoe argumentaron que esto era falso y dañaba la reputación de su cliente. Solicitaban una compensación monetaria por los daños causados. Finalmente, según reportes de prensa, se llegó a un acuerdo extrajudicial entre las partes para resolver la demanda. Los términos no se hicieron públicos, pero es probable que haya implicado el pago de una cantidad de dinero de los Warren a Defoe para retirar la demanda, sin que ninguna de las partes admitiera responsabilidad alguna. En 1979 la Iglesia Católica los demandó por difamación debido a declaraciones sobre supuestos ritos satánicos realizados por sacerdotes durante el exorcismo en un caso en Connecticut. La demanda fue presentada por el obispo católico de Bridgeport, Connecticut. Esto se debió a las declaraciones de los Warren respecto a un caso de supuesta posesión demoníaca de un niño de 11 años en Connecticut en 1977. Los Warren obtuvieron una grabación del exorcismo realizado al niño, donde según ellos escuchaban voces demoníacas. Posteriormente afirmaron a la prensa que durante el ritual 3 sacerdotes católicos realizaron actos relacionados con rituales satánicos y brujería. La Iglesia Católica demandó por difamación, argumentando que estas declaraciones dañaban a la reputación de la institución y particularmente a los sacerdotes. Nuevamente se solicitaba una compensación monetaria. Al final, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y la demanda fue retirada sin mayores detalles. Tampoco se conoce cuál fue el acuerdo. En 1981 fueron demandados por negligencia por la defensa del asesino Arne Cheyenne Johnson, a quien los Warren habían declarado como poseído previo al crimen. Johnson había asesinado a su casero, Alan Bono, en 1981 en Connecticut. Los Warren habrían afirmado previamente que Johnson estaba poseído por demonios, luego de participar en un exorcismo en la casa de su novia. Durante el juicio de Johnson, los Warren testificaron a su favor, afirmando que estaba poseído al momento del asesinato. Pero Johnson fue declarado culpable del crimen en 1981 y sentenciado a 20 años en prisión. Posteriormente, los abogados de Johnson demandaron a los Warren en 1986 por negligencia, argumentando que ellos sabían que él representaba un peligro por estar supuestamente poseído y no hicieron lo suficiente para prevenir el asesinato. Esta demanda sí prosperó y los Warren tuvieron que llegar a un acuerdo de compensación económica con la defensa de Johnson para evitar ir a juicio. Nuevamente, el hecho de que los Warren prefirieran pactar un acuerdo y no ir a juicio apunta a que querían evitar una investigación legal más profunda de sus cuestionables métodos de investigación de fenómenos paranormales en este polémico caso, que seguramente tendría un efecto dominó con el resto. En los 90, algunas personas relacionadas con el caso de posesión de Connecticut volvieron a demandar a los Warren por difamación y daños. La primera demanda fue presentada en 1991 por William Carr, padre de uno de los niños supuestamente poseídos, y otras personas vinculadas al caso. Reclamaban por difamación y violación de acuerdos de confidencialidad. Específicamente señalaban declaraciones de los Warren a la prensa, violando la privacidad de los demandantes y dando detalles falsos sobre su participación en rituales satánicos y brujería. Lorraine Warren declaró en ese entonces que las demandas solo buscaban dinero y que ella sabía la verdad sobre lo ocurrido en el caso. Tras acuerdos extrajudiciales en 1991 y 1993, Lorraine continuó hablando públicamente del caso, lo que motivó a una nueva demanda en 1996, acusándola de romper los pactos de confidencialidad. El principal demandante, William Carr, murió antes de que este último juicio avanzara, pero su familia continuó buscando la compensación económica de Lorraine Warren. Finalmente, en 1997, Lorraine accedió a un nuevo acuerdo económico con la familia Carr para evitar ir a juicio. La cifra se mantiene en secreto. Lejos de los juzgados, los Warren también fueron señalados en múltiples ocasiones. Se les criticaba por no seguir protocolos sistemáticos para documentar fenómenos paranormales, como utilizar equipo de sensores y múltiples cámaras de video durante sus grabaciones, por el uso excesivo del instinto y habilidades psíquicas de Lorraine para detectar espíritus, en lugar de buscar pruebas materiales verificables. Numerosos expertos señalan que las evidencias presentadas por los Warren como fotos o grabaciones parecen deliberadamente manipuladas o editadas para crear efectos. En casos emblemáticos como Amityville o Enfield
Otros investigadores que acudieron a los mismos lugares no encontraron evidencias contundentes de fenómenos paranormales, y esto despierta demasiadas dudas en las investigaciones previas. Además, se sabe que los Warren realizaban sesiones espiritistas de manera privada, donde el potencial de fraude era alto, y está documentado que se negaron en varias ocasiones a que otros expertos verificaran sus supuestos hallazgos, levantando sospechas sobre su autenticidad. Uno de los casos que más llamó mi atención fue el ocurrido en 1972, llamado La Bruja de West Point. Todo comienza cuando en 1972 un cadete de la Academia Militar West Point en Estados Unidos dijo tener supuestos encuentros paranormales y ataques de una entidad maligna en los terrenos de la Academia Militar. Los Warren fueron llamados a investigar el caso y rápidamente declararon que se trataba de la bruja de la leyenda local conocida como señora Margaret, que según la leyenda su alma rondaba West Point. Sin mayor evidencia, acusaron directamente a una excéntrica mujer local llamada Leticia Lebron, acusándola de atacar al cadete con magia negra y ser responsable de las apariciones en el complejo. Los Warren nuevamente recurrieron a un exorcismo en los terrenos de West Point, supuestamente para desterrar a la bruja. Nunca se presentarían pruebas de la actividad paranormal maliciosa. El caso parecía un claro ejemplo de cómo los Warren se dejaban llevar por leyendas señalando falsos culpables sin fundamento. La reputación y vida de la mujer inocente quedó arruinada por las acusaciones de los Warren. Nunca se retractaron ni pidieron disculpas. Aquí aparece el historiador Brian Levin, que en su libro de 1992, El misterioso caso de la bruja de West Point, mediante investigación de archivos y entrevistas, concluyó que no había pruebas reales de actividad paranormal o brujería en este caso. También el escritor de temas militares Steve Jackson, en un artículo en 1985, señaló inconsistencias e imprecisiones en las afirmaciones de los Warren sobre este caso. Calificó el asunto como un fraude total. El reverendo Eugene Vogt, párroco del pueblo donde vivía Leticia Lebron, la defendió públicamente ante las acusaciones sin fundamentos de los Warren, indicando que era una buena mujer y no una bruja. El grupo de investigadores paranormales escépticos CECICOP, que tuvo al afamado Carl Sagan como fundador, analizaron el caso y coincidió en que no había nada que demostrara auténtica brujería o actividad paranormal en West Point. Algunos creyentes en fenómenos paranormales criticaron el actuar precipitado de los Warren al acusar sin pruebas suficientes a Lebron. En síntesis, fueron principalmente historiadores, periodistas e investigadores escépticos quienes refutaron con evidencias las controversiales acusaciones lanzadas por los Warren en este famoso caso. En 1990 los Warren anunciaron el descubrimiento de una secta satánica llamada Satan's Harvest, operando en el área de Nueva Inglaterra. Afirmaron que la secta estaba involucrada en rituales, sacrificios de animales e incluso asesinatos vinculados al culto satánico. Acusaron públicamente a varios ciudadanos de ser miembros de esta secta, causando conmoción en la comunidad. Sin embargo, una investigación periodística del diario Hartford Courant en 1992 demostró que no existía evidencia real de la existencia de tal secta satánica. Los Warren nunca pudieron presentar pruebas de sus acusaciones y se vieron forzados a retractarse. Varios de los señalados demandaron por difamación. Ante las críticas generalizadas, solo emitieron un breve comunicado, diciendo que quizás se precipitaron al sacar conclusiones en este caso, pero sin reconocer abiertamente que fabricaron y exageraron las evidencias. Quedó en evidencia que los Warren habían exagerado rituales y símbolos Wicca normales de algunos jóvenes, acusándolos falsamente de pertenecer a un grupo satánico peligroso. El detective investigador Paul Eno, que analizó las acusaciones de los Warren, concluyó que eran exageraciones sin fundamento de los símbolos e intereses juveniles muy normales en la época. Asimismo, el reverendo George Ahern, de la diócesis de Bridgeport, criticó fuertemente a los Warren por promover una casa de brujas irresponsable con falsas acusaciones. También el investigador escéptico Joe Nickel escribió un artículo en 1993 señalando este caso como un claro ejemplo de los constantes errores y exageraciones de los Warren. La combinación de investigación periodística, análisis de expertos escépticos y críticas desde dentro del propio campo paranormal fue lo que permitió exponer este lamentable caso de desinformación propagada por los famosos investigadores. Para muchos, el trabajo de los Warren se basa más en crear narrativas sensacionalistas que en aplicar una metodología científica rigurosa en el campo de lo paranormal. Amados por muchos como pioneros del misterio, odiados por otros y tachados como farsantes, sea cual sea el veredicto, lo cierto es que dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Son inspiración de libros y películas taquilleras. Sus escalofriantes investigaciones abrieron la caja de Pandora del morbo humano por lo macabro. Sus perturbadores casos fueron reales o inventados. Pero, ¿acaso importa cuando se ha calado tan hondo en el imaginario colectivo? El tiempo ha develado las dudas sobre sus métodos, pero nada empaña el aura de la leyenda siniestra que envuelve a esta dupla visionaria. Que la bruma del oculto sigue envolviendo sus controversiales hazañas. Que los ecos de viejos pasillos embrujados continúan evocando sus nombres entre susurros. Ahora yacen en la historia. Ed y Lorraine Warren son irrepetibles,
únicos y endemoniadamente inmortales. Muchísimas gracias por acompañarme en este paseo por el lado oscuro de los famosos investigadores del oculto. Recuerden que si les gustó me ayudaría muchísimo sus comentarios o su me gusta, y ya si les gustó mucho me haría muy feliz que se suscriban. Y recuerden, si oyen pasos en la noche o risas debajo de la cama podrían ser los Warren, recordándoles que no se olviden de seguirme en YouTube. Los veo pronto. Esto es Más Mitos.